Cordial saludo tutor, mi nombre es Elio Manuel López Salcedo, soy estudiante de Ingeniería Electrónica matriculado en el CEAT Ibagué y voy a realizar la explicación de la letra E del ejercicio 1 de esta tarea número 3. Entonces, bueno, la situación que nos dan es que hay un ascensor. En el primer caso hay una persona y en el otro un resorte. En este caso 1 debemos calcular cómo varía el peso aparente de la persona según la aceleración que tenga el ascensor. Y esto se va a ver en el peso que va a marcar la balanza. Entonces, primero, este es el diagrama de cuerpo libre. Cuando está en reposo, el punto de referencia es la balanza. Y entonces ahí la afecta, actúa sobre ella el peso y la normal. La normal es lo que ella va a mostrar. Entonces, en el tramo 1 va a haber una fuerza de inercia que va como a jalarla hacia abajo. Entonces la normal va a ser mayor. Ya vamos a explicar más a detalle eso. En el tramo 2 va a ser igual al reposo y en el tramo 3 esa fuerza de inercia, porque ya lleva un movimiento, le ayuda a la normal y la normal por eso es menor. Entonces aquí calculamos las aceleraciones. En el tramo 1 tenemos que son 2 metros por segundo al cuadrado, en el tramo 2 0 y en el tramo 3 menos 1.5, es menos, es negativa porque está desacelerando. ¿Cómo vamos a hallar la fuerza normal? Realizamos este planteamiento donde la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque es solo hacia arriba y hacia abajo, es igual a masa por aceleración, según la ley de Newton. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Como ya vimos, la normal y el peso. La fuerza de inercia no entra aquí porque era más como para verlo gráficamente, pero ya vamos a ver en qué se relaciona. Entonces pasamos el peso al otro lado a sumar. El peso lo descomponemos, es masa por aceleración por gravedad. Aquí podemos sacar factor común a la masa y obtenemos esta expresión. La fuerza normal va a ser igual a la masa por gravedad más la aceleración que tenga el ascensor. Entonces, es lo que yo estaba diciendo, de que esa fuerza de inercia o esa aceleración va a contrarrestar o apoyar como el peso que tenga la persona y va a afectar ese peso aparente, que es la misma fuerza normal. Entonces, en el tramo 1, como hay una aceleración positiva del ascensor, va el peso aparente va a ser mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona se va a sentir como más pesada, porque el ascensor, como el cuerpo, la persona está en reposo, los cuerpos tienden a la inercia, a quedarse como estaban. Si estaba quieto, él va a querer quedarse quieto. Entonces lo empuja y como él está quieto, debe hacer una fuerza adicional para que deje de estar quieto. Por eso ese peso aparente es mayor y la persona va a sentirse más pesada. El tramo 2 es el mismo peso aparente porque no hay una aceleración extra. Y en el tramo 3, como la aceleración es negativa, el peso aparente va a ser menor. ¿Por qué? Porque la persona ya lleva una velocidad y entonces el cuerpo, o sea la persona, va a tender a seguir moviéndose. Entonces eso hace que se sienta menos pesado porque su peso aparente es menor al peso real. ¿Y qué pasa si el ascensor, digamos que está en el último piso y los cables se reventaran y cayera? En ese caso, la aceleración del ascensor va a ser igual a la aceleración de la gravedad. Y matemáticamente hay que hacer esto, que esa fuerza sea cero. En otras palabras, ¿esto qué quiere decir? Que la persona se va a sentir como si no hubiera gravedad, como gravedad cero. Eso es lo que pasa, digamos, en la estación espacial, que es que ahí pareciera que no hubiera gravedad, pero en realidad es porque como esta es una, más que gravedad cero, es una caída eterna. Entonces pareciera que están, o sea, la gravedad, no se ven los efectos de la gravedad porque esa aceleración se cancela, ¿sí? La situación 2 nos dan que hay una masa conectada a un resorte, nos dan la gráfica de la elongación respecto a la fuerza. Entonces debemos calcular el coeficiente de elasticidad. La aceleración va a ser los mismos que la situación 1 de la persona. Entonces nos dan una deformación inicial y una masa. Calculamos la constante elástica. Nos da que es 200 newtons. La podemos calcular con la pendiente de esa recta que nos dieron. O aquí con la sumatoria de fuerzas. Como cuando están en equilibrio nos dan los datos cuando están en equilibrio, entonces la podemos calcular. ¿Qué fuerzas actúan? Fuerza, elasticidad y peso. Pasamos el resto a sumar, el peso a sumar, descomponemos ambas fuerzas y despejamos K y obtenemos el mismo valor, 200 Nm.
Los diagramas de cuerpo libre. En el tramo 1 va a ser muy similar, o sea, esto es muy similar al ejercicio pasado. Está el peso, la normal, y la aceleración extra que va a contrarrestar o apoyar ese peso, entonces va a afectar la normal. Entonces, ¿cómo calculamos la...? Nos preguntan por el delta X o o sea, si se estira o se recoge el resorte, eso es lo que nos están preguntando. Entonces partimos de nuevo, por ahora va a ser con la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza elástica y el peso. Entonces, la fuerza elástica es igual a K por X. Este X lo descomponemos para hacer un truco y poder cancelar términos y simplificar la expresión. El X va a ser igual, en cada tramo va a ser igual al X inicial más lo que cambie en ese tramo. Entonces, si distribuimos, aplicamos distributiva, vamos a tener tres términos. Y como acá vimos que este y estos son iguales y son los mismos que están acá, este y este, entonces como uno está positivo y otro negativo, se restan, se cancelan, queda la expresión simplificada, despejamos delta de x y ya tenemos la expresión para calcularlo. Calculamos el delta x para cada tramo. En este nos dan que es 0.5 metros, en el otro 0, en el otro menos 0.04 metros aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en el tramo 1, lo que veníamos diciendo, la masa está quieta y el ascensor quiere subir, entonces la masa va a tender a estar quieta. Entonces por eso el resorte, para compensar, se estira un poquito y se va a elongar esos 5 centímetros. En el tramo 2 no se va a elongar porque no hay una aceleración extra. Y en el tramo 3, como ya lleva movimiento, él va subiendo y el ascensor empieza a bajar, entonces el resorte se contrae un poquito porque ya lleva movimiento y por eso se recoge. Esta es la explicación de mi ejercicio. Muchas gracias.